Un saludo a todos y todas, les doy la bienvenida a este video tutoría que se llama El mundo del análisis cualitativo, una guía introductoria para escuchar los datos. En este video tutoría vamos a abordar el tema del análisis cualitativo, ver unas características principales, unos pasos para su desarrollo, abordaremos un ejemplo de aplicación, desarrollaremos una actividad colaborativa y un pequeño test como actividad de evaluación. Este recurso de aprendizaje está dirigido a estudiantes de Sociología de la UNAD que cursan la materia de análisis de la información. Su propósito es que los estudiantes puedan conocer las características principales del análisis como un proceso fundamental en la comprensión e interpretación de información. Entrando en materia, ¿qué es el análisis cualitativo? El análisis cualitativo es un procedimiento sistemático de examen, exploración, clasificación e interpretación. ¿De qué? De datos. Pero esos datos en última son significados, son experiencias, son acciones que realizan personas, grupos sociales en un contexto social, cultural y temporal determinado. Tengo un mapa conceptual que he desarrollado para profundizar en las características del análisis cualitativo, el cual pueden mirar en detalle cuando revisiten el video tutoría. Hago énfasis en los siguientes aspectos. Primero, en cómo el análisis cualitativo es un proceso que involucra estas tres acciones: examinar, clasificar e interpretar. En segundo lugar, que la finalidad del análisis cualitativo es comprender y explicar las experiencias, significados, perspectivas. Dentro de las múltiples características que podemos asociar al análisis cualitativo, voy a hacer énfasis en dos en particular. La primera de ellas es que utiliza datos no estructurados. ¿A qué nos referimos con estos? Pues son datos que no están homogenizados, que no son homogéneos, son muy heterogéneos. Esto lo encontramos, por ejemplo, cuando analizamos discursos, cuando analizamos observaciones, imágenes, cuando analizamos textos, cuando analizamos videos, entre otros. Y generalmente estos datos los recopilamos a través de instrumentos como entrevistas, grupos focales, la observación también es un instrumento, las revisiones documentales, etc. Y por otra parte quería hacer énfasis entre todas estas características en que el análisis se basa en la identificación y categorización. Una parte fundamental del análisis cualitativo es que identifica patrones, tendencias que son relacionadas con categorías. Otro aspecto importante en este mapa conceptual es identificar lo contrario, que no es un análisis cualitativo. Principalmente el análisis cualitativo no es una actividad sencilla o simple. El análisis cualitativo implica trabajo, esfuerzo y es una actividad muy exhaustiva. No es una descripción detallada de sucesos. Es un error considerar, muchos creen que hacer análisis cualitativo es describirlo todo, entonces llenarnos de descripciones que no profundizan en análisis de nada. Tampoco el análisis cualitativo es menos riguroso o menos sistemático que la investigación cuantitativa. Eso también ha sido una creencia muy difundida, donde se cree que la investigación cuantitativa es más científica, es más rigurosa, es más sistemática y por tanto más importante y valiosa que la cualitativa. Eso es falso. Son dos paradigmas diferentes con métodos, estrategias y aproximaciones distintas. Tomando en cuenta esto, miremos los pasos para desarrollar un análisis cualitativo. Hay que tomar en cuenta que debido a la variedad de enfoques y perspectivas que hay al interior de la investigación cualitativa, es difícil decir que estos son los pasos estrictos y que únicamente con estos pasos podemos hacer análisis cualitativo. Eso es falso. Sin embargo, podemos presumir que hay 4 actividades que son transversales a todos los diferentes enfoques de análisis cualitativo. Estos son la sistematización, codificación, interpretación y escritura. ¿En qué consiste la sistematización? Partimos del supuesto que hemos recopilado los datos a través de unas entrevistas, por ejemplo, y para dar el salto al análisis es necesario sistematizar esta información. Y esto consiste en almacenar, ordenar y estructurar la información que hemos recopilado. Este es el punto de partida de análisis porque sin datos no podemos analizar. La transcripción en este sentido viene a ser como el procedimiento más usado o más común para sistematizar datos cualitativos. Entonces tenemos unas entrevistas en audio, las transcribimos. Tenemos, no sé, estamos analizando correspondencia que se escribieron personas de manera manual, entonces tenemos que transcribir eso.
Establecer un orden es otra de las funciones de la sistematización. Esto implica almacenar los datos y darle una estructura que pueda facilitar su búsqueda, y su exploración. Gracias a la tecnología, hoy en día esto lo hacemos con el uso de computadoras. Entonces utilizamos hojas de cálculo, procesadores de palabras para transcribir, para sistematizar nuestra información, y también ya hay programas especializados diseñados exclusivamente para el análisis cualitativo que facilitan esa tarea de sistematización. La codificación es la columna vertebral del análisis. La codificación consiste en tomar un código y relacionarlo con los datos. Esos códigos generalmente están conformados por conceptos, categorías o palabras, no por números. Como proceso, la codificación implica clasificar y segmentar todos esos datos que hemos recopilado. Aquí a la derecha ustedes ven una imagen donde hay un ejemplo de una transcripción. Más hacia la derecha hay una serie de barras verticales de color y unas palabras al lado de esas barras. Eso es un ejercicio de codificación. Con esto se trata de decir que de toda la información que tenemos de ahí, hay unas frases o unos párrafos que son relevantes para nosotros como investigadores porque tienen que ver con lo que estamos investigando, con el tema, nuestros objetivos y preguntas, y a eso que nos llamó la atención le ponemos un código, y ese código es un concepto. Eso es codificar. La interpretación es otra actividad relacionada con el ejercicio de análisis. Esto implica que se desarrolla una actividad de comprensión y explicación de todos los hallazgos que hemos identificado en nuestra información. Tenemos que comprender y explicar esa codificación que hicimos en el paso anterior, y reflexionar de manera crítica sobre cómo se asignaron esos códigos, los patrones que encontramos a medida que asignábamos esos códigos. Eso en última es la interpretación. No es un paso posterior ni un paso antes de la codificación, sino que en la práctica se desarrolla de manera simultánea. Y por último, a modo de introducción, está la escritura. Se puede decir que no hay un ejercicio de análisis si no se escribe. Entonces, la escritura es muy importante en la investigación cualitativa y tiene estas particularidades. En primer lugar, se enfoca en la narrativa. Es decir, los hallazgos los expresamos de forma muy narrativa para poder expresar una comprensión profunda y significativa sobre los datos. A diferencia de la investigación cuantitativa que presenta los hallazgos con tablas, gráficas, porcentajes y frecuencias. Otra característica es que se citan las voces de los participantes como apoyo para confirmar o dar a confirmar al lector la interpretación y la comprensión que hemos hecho de la información, y también para que el lector pueda aproximarse de manera directa a lo que dijeron los participantes. La descripción detallada y minuciosa es también muy importante en el ejercicio cualitativo. Y la presentación de temas recurrentes. A medida que identificamos patrones, conceptos, categorías, generalmente estos se presentan a modo de resultados o los informes se estructuran de acuerdo a esas categorías generales o temas recurrentes. Como un ejemplo de aplicación de todo lo anterior, un grupo de investigación de la UNAD hizo un estudio sobre la percepción de la seguridad ciudadana y su relación con el estrés de Bogotá. Entonces, en el marco de este estudio se hicieron unas encuestas donde se aplicaron en las diferentes localidades a partir de una muestra, pero también se hicieron entrevistas y grupos focales a los comités de convivencia y seguridad de las localidades. Aquí la información que vamos a analizar es esta última, entrevistas y grupos focales. Las encuestas se analizaron con otro método. Para analizar esta información primero se transcribió todo, se tomó todo el material, se transcribió en un procesador de palabras, en Word, y también esas transcripciones se ordenaron, se estructuraron. Al sistematizarlas se clasificaron por localidades, eso es ordenar y estructurar, y se clasificaron por el tipo de información, entrevistas y grupos focales. Luego se empezó a leer cada una de estas entrevistas en un programa especializado para hacer análisis y se procedió a su codificación. Se asignaba una categoría. Hay un ejemplo, por ejemplo, se aplicó el código miedo a morir para clasificar todas esas frases o lo que decía la persona en relación con su miedo a perder la vida y el vínculo que establecía con la percepción de la seguridad ciudadana. Luego se organizó esto en categorías generales y se presentaron los resultados por escrito. Tomando en cuenta lo anterior, vamos a desarrollar una actividad de aprendizaje colaborativo donde vamos a explorar los sentimientos que las personas involucran cuando opinan sobre temas de política pública en Colombia. El objetivo de este ejercicio, el resultado de aprendizaje, es que podamos aplicar los procedimientos básicos descritos anteriormente para el análisis cualitativo. Para ello se va a hacer una búsqueda en redes sociales
que me permita recopilar mensajes de personas que opinan sobre el sistema de salud. Aquí hay un enlace directo para la actividad, una guía de actividad y los roles asignados para poder hacer la actividad colaborativa. Yo los tengo ya aquí abiertos para facilitar su exposición. Como trabajo individual, pues vamos y además de identificar un rol, a buscar en unas redes sociales 10 mensajes, cada persona escoge 10 mensajes donde opinen sobre la reforma de salud en Colombia, 5 a favor, 5 en contra. Eso lo sistematiza cada uno, lo codifica cada uno y en el foro socializa lo que encontró, qué sentimientos encontró en torno a eso, qué códigos usó y explica generalmente sus hallazgos en 10 líneas. Comentan y comparten esta información y como trabajo colaborativo es que compilan todos los comentarios que se sistematizó cada uno para que quede en un solo archivo, comparan los códigos que utilizaron, discuten sobre eso, depuran los códigos que utilizaron y redactan un texto corto donde presenten los hallazgos en torno a estas dos preguntas. En ese sentido, el producto final tendría estas características: presentamos una portada, indicamos las redes sociales donde consultaron, cómo sistematizaron la información, qué códigos emplearon y la explicación de los resultados de los hallazgos a partir de una narrativa. Los roles para esta actividad son estos: tenemos un compilador y sistematizador el que compila todos la información o los comentarios que recopiló cada uno y lo sistematiza y está al tanto de que la sistematización esté correcta. El codificador, que está al tanto de que la codificación verifica los códigos, que esté depurado los códigos, etc. El coordinador, que dinamiza y orienta y dirige la asignación de tareas dentro del grupo. El verificador, que compara la guía con el documento del producto final, y la persona que hace las entregas y a la vez alerta sobre los tiempos que está demandando el desarrollo del ejercicio. Bien. También tenemos una actividad individual de evaluación. Tenemos acá el enlace a Kahoot, donde ustedes van a ingresar. Por favor, al iniciar la actividad ingresan su nombre y apellido y en él van a encontrar unas preguntas de reforzamiento en torno al análisis cualitativo. Desarrollan la actividad, hay unas preguntas de selección, única selección, y hay otras preguntas de opción de verdadero y falso. Aquí, a modo de ejemplo, voy a seleccionar al azar unas. Tenemos siguiente y se puede ir continuando con el ejercicio. Es importante que al inicio indiquen su nombre y apellido. Vamos a la siguiente actividad a modo de ejemplo. Ahí tenemos. Listo. El siguiente. Regresando a la presentación. En ese sentido, con lo que hemos visto, podemos formular dos conclusiones: que el análisis cualitativo de datos es un proceso de comprensión e interpretación profundo y exhaustivo en torno a significados y experiencias y acciones, y que la codificación en este sentido es muy clave, que consiste en un proceso de categorizar y etiquetar los datos recogidos. Les comparto una bibliografía para que puedan profundizar en el tema y unos enlaces de interés. El último corresponde a mi canal sobre análisis cualitativo, donde enseño cómo utilizar programas especializados para este tipo de análisis. Espero que les haya gustado este video tutoría y que tengan en este momento una visión más amplia y práctica sobre el análisis cualitativo de datos. Muchas gracias.